Hola, bienvenidos una vez más a su programa Redescubriendo el Cristianismo. Lo que estamos hablando, este tema tan importante que es el Evangelio, es como un rompecabezas. Hay un sinnúmero de piezas, las cuales hay que ir poniendo correctamente hasta armar todo el rompecabezas. Por eso la enseñanza pasada hablábamos de la importancia de entender algo tan básico como es el nombre de Jesús. Jesús, veíamos, significa Jehová es salvación. ¿Por qué Jehová es salvación? Porque el propósito fundamental del Señor Jesucristo, como veíamos en Mateo 1:21, era que Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Es decir, Dios Padre le puso un nombre a su Hijo. Le dijo, tú te vas a llamar Jesús. ¿Por qué? Porque la función principal de tu vida, el objetivo de toda tu vida, la razón por la cual vas a venir tú a la tierra es para salvar al pueblo de sus pecados. Y al pueblo se refiere a toda la humanidad, a todo ser humano. Entonces Dios no se equivoca. ¿Y qué quiero decir con esto? Que Dios no se equivoca. Que Dios podía ver que el mundo estaba totalmente perdido. Que el mundo había perdido el rumbo, se había desviado de su camino original. Que el mundo estaba lleno de tinieblas. Que el mundo estaba esclavo y estaba preso. ¿De qué? Del pecado. Y por esa razón, Dios Padre estaba enviando a su Hijo, ¿verdad?, para salvar al mundo del pecado. Y esto es muy importante porque normalmente nosotros como seres humanos pues no nos vemos perdidos, no nos vemos en tinieblas, no nos sentimos que estemos presos o esclavos. Pero aquí lo importante es cómo Dios nos ve. Aquí lo importante es el juicio de Dios, y Dios nos veía tan perdidos que Él envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos de nuestros pecados. Por eso es fundamental que entendamos este tipo de palabras, qué significa Jesús, pero también que entendamos, como lo vamos a ver el día de hoy, qué significa pecado. El pecado viene de una palabra griega que es amartia, ¿verdad? Que en pocas palabras podríamos decir que significa fallar al blanco, errar al blanco, algo que se desvía del camino. La palabra de Dios también nos da una definición muy concreta. En el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, vamos a ver cómo la palabra de Dios define pecado. Dice la Escritura, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Eso es la definición bíblica de pecado. Es una infracción de la ley. Ahora, tenemos que entender que el origen del pecado es algo mucho más profundo. El primer ser que pecó fue un ser llamado Satanás, que significa adversario, o el diablo, que significa acusador. Pero en su origen, Satanás fue creado como un querubín, que era un lucero de la mañana. Era un ser sumamente hermoso. Y este ser se rebeló contra Dios, ¿verdad? Y ahí fue el origen del pecado. Por eso es muy importante que entendamos que dentro de la connotación de la palabra pecado, que es fallar al blanco, que es apartarse del camino, también pecado significa rebelarse contra Dios, ¿verdad? Entonces, este mundo, este universo, ha tenido dos grandes rebeliones. La primera, que fue por Satanás, que se rebeló contra Dios, y la segunda, nosotros como seres humanos, que nos rebelamos contra Dios. En este caso muy concreto y muy específico, ¿verdad?, la Biblia nos muestra que pecado es transgredir la ley de Dios. Ahora, ¿de qué ley estamos hablando? Esto es muy importante que tú y yo lo entendamos, ¿verdad? Porque estamos hablando de la ley moral de Dios, la cual fue revelada de una manera muy concreta en el libro del Éxodo, donde se dan a conocer los 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos, 4 tienen que ver con nuestro amor a Dios, y los otros 6 tienen que ver con nuestro amor a nuestro prójimo,
esta ley quedó muy manifestada, ¿verdad? De tal manera que nosotros le llamamos el Decálogo o los 10 mandamientos que fueron establecidos por Dios por medio del gran profeta de Dios llamado Moisés. Pero antes de ese tiempo, yo quiero decirte que esa ley Dios ya la había impreso en el corazón de todo ser humano. Es decir, todo ser humano que ha habitado en esta tierra ha tenido esta ley en su corazón, aunque jamás la hubiera leído. ¿Cómo es que yo sé esto? Porque la Biblia nos los habla de una manera muy clara y muy concreta en el libro de Romanos, capítulo 2. Si tú me acompañas al libro de Romanos, capítulo 2, vamos a ver ahí, ¿verdad?, cómo nos habla la Biblia de esta verdad que te estoy hablando. Dice Romanos 2:14, porque cuando los gentiles que no tienen ley, haciendo referencia a la ley que tenían los judíos, hacen por naturaleza, ¿por qué? Hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Y fíjate lo que dice el versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita ¿dónde? En sus corazones, ¿verdad? Y dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y esto es algo totalmente maravilloso que nos trae mucha claridad, la manera tan única en que los seres humanos fuimos creados y formados por parte de Dios. La gran diferencia entre un animal y un ser humano es que nosotros fuimos creados de una manera muy especial. Fuimos creados a semejanza de Dios, ¿verdad? Somos seres que estamos constituidos por un alma, por un espíritu y por un cuerpo. Y esto es algo muy interesante de lo cual vamos a estar hablando con mayor profundidad más adelante. Pero en el momento de nuestra creación, ¿verdad? Dios puso en nuestro corazón, Dios puso en nuestra conciencia su ley moral en nuestros corazones. Entonces, qué maravillosa es esta verdad. Cómo Dios, desde el momento en que fuimos creados, Dios imprimió su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones. Ahora, ¿qué tipo de ley es esta? Porque ¿qué compone la ley? Pues la ley la componen normalmente mandamientos, ¿verdad? Y lo que alcanzamos a ver es que esta era una ley de amor. Si estudiamos los 10 mandamientos, vamos a darnos cuenta que los 4 primeros mandamientos tienen que ver con nuestro amor a Dios y los otros 6 mandamientos tienen que ver con nuestro amor a nuestro prójimo. Es decir, lo maravilloso de todo esto es que desde el momento en que nosotros fuimos creados como seres humanos, antes que supiéramos leer o escribir y que pudiéramos ver físicamente la ley de Dios, esta ley ya había sido impresa en nuestros corazones. Es decir, cada uno de nosotros entendíamos y sabíamos que la razón por la cual estábamos en esta tierra era, en primer lugar, amar a Dios y en segundo lugar, amar a nuestro prójimo. Por eso es tan importante que entendamos todas las cosas, que entendamos el sentido de las cosas. Los seres humanos, la razón de estar en esta tierra es amar a Dios. Ese es el principal mandamiento que está impreso en la mente y en el corazón de todo ser humano que ha existido hasta el día de hoy y que va a existir. Hay una ley suprema rigiendo en su corazón, en su mente y en su conciencia, y esta tiene que ver en primer lugar con amar a Dios, que Dios es lo más importante de tu vida, y en segundo lugar tiene que ver con amar a tu prójimo, que es hacerle el bien a tu prójimo, no solamente hacerle el mal, sino hacer el bien a tu prójimo, y esto es algo realmente maravilloso. Imagínate, nosotros vinimos a este mundo, ¿para qué? Para amar a Dios y para amar a nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque no hay nada más hermoso, no hay nada más precioso, no hay nada que tenga más valor, de ahí viene la palabra precioso, de precio, no hay nada que tenga más valor que Dios. Y entonces cuando nosotros amamos a Dios, nosotros estamos atinando al blanco, porque ese es el objetivo por el cual nosotros estamos aquí. La palabra pecado, te decía, viene del griego amartia,
que significa errar al blanco, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos amando a Dios y nosotros estamos amando a nuestro prójimo, ¿verdad? Le estamos atinando al blanco, vamos por el camino correcto, tenemos luz, podemos ver claramente, entendemos cuál es la razón por la cual estamos habitando en este planeta. Y esto lo dijo de una manera muy clara, o lo resumió de una manera muy clara, precisamente el Señor Jesucristo. Si usted me acompaña al libro de San Mateo, capítulo 22, versículo 36, cuando los fariseos le preguntaban, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? O sea, si hubiera una manera de resumir toda la ley, todos los mandamientos de Dios de una manera concreta, o sea, ¿cuál es la esencia de esa ley? Y el Señor Jesucristo les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, dijo Jesús, depende toda la ley y los profetas. Ahora, yo quiero decirte que esto no era nada nuevo. ¿Sí? Era algo que ya había sido escrito desde Éxodo y posteriormente, para que quedara claro, también en Deuteronomio 6, versículo 4 y 5, el Shema de Israel, ¿verdad? Donde les está dando precisamente este mandamiento. También el amor al prójimo ya estaba escrito en Levítico 19, 18. Entonces Jesús, ¿qué estaba haciendo con este pueblo que aparentemente ya conocía la ley? Los estaba llevando a la esencia de la ley. Como diciendo, tienen que entender que lo más importante, la razón por la cual fue escrita la ley, es para que amaran a Dios y para que amaran a su prójimo. Pero el pueblo de Israel y toda la humanidad nos habíamos desviado de ese gran objetivo. Por eso el Señor Jesucristo lo dijo de una manera muy clara: el que me ama, guarda mis mandamientos. Entonces, la humanidad, todo ser humano amado, fuimos creados para amar a Dios. Ese es el objetivo principal de nuestra vida, y amar a nuestro prójimo. Entonces, ¿qué es el pecado? El pecado es cuando nosotros nos rebelamos al amor de ese Dios, cuando le damos la espalda a Dios, cuando decidimos amar otra cosa más que a Dios, cuando le hacemos el mal a nuestro prójimo, cuando fallamos en amar a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a las personas que nos rodean, cuando fallamos en amarles, en hacerles el bien, es entonces cuando nosotros estamos pecando. Y esto es fundamental para poder entender por qué estábamos perdidos. ¿Qué es estar perdido? Habíamos perdido el rumbo, habíamos perdido el objetivo, y hasta el día de hoy esa es la razón por la cual la gran mayoría de la humanidad hasta el día de hoy no entiende por qué está en este planeta Tierra. ¿Sabes por qué? Porque perdimos el objetivo. Hasta el día de hoy esa es la razón por la cual el hombre puede amar cualquier cosa tan fácilmente. Amamos con pasión a un hombre, a una mujer, amamos con pasión a un perro, nuestro trabajo, un deporte. Y no es que esté malo en esencia amarlo, pero hacemos de cada una de estas cosas nuestro Dios y perdemos el objetivo. Y pareciera ser que nada nos llena o nada nos satisface. ¿Por qué? Porque no fuimos creados para ello nada más. Fuimos creados en primer lugar para amar a Dios y para amar a nuestro prójimo. Y cuando fallamos en este objetivo es cuando pecamos. Entonces, qué importante es entender esto, porque en sí la esencia del pecado es rebelarse ante el gran amor de Dios. Y vamos a hablar con mayor profundidad de esto en nuestra próxima cápsula. Tu servidor, Sergio Ruiseñor.